Sin salud mental no hay felicidad posible. Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. En el espacio de la Fundación AMAI TLP, en salud mental, vamos a hacer balance de una gran jornada de la que ya les dimos noticia, ya les informamos a priori de que se celebrara. Esta jornada se dedicó a la empleabilidad de personas con trastorno mental y particularmente, cómo no, para las personas afectadas por trastorno límite de la personalidad. La jornada tuvo lugar el 22 de febrero pasado, organizada por la Fundación AMAI TLP en colaboración con Madrid Foro Empresarial, la entidad patronal que preside Hilario Alfaro. Para dar noticia, para reflexionar sobre la jornada, empleo y salud mental, tenemos en el estudio a Beatriz Montemayor, que ya nos visitó, por cierto, hace tiempo, nos dejó muy buen sabor de boca, esa es la verdad. La verdad es que nos dejó tan buenas sensaciones y hemos dicho, bueno, para explicar, para tratar esta jornada, ¿quién mejor que Beatriz Montemayor? Así que buenas tardes, Beatriz Montemayor. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Vivo, en directo. Muchas gracias. Esto que nos gusta tanto aquí en Salud Mental, en Radio Libertad, ver la cara de nuestros invitados, ver y escuchar y ver sus expresiones, el lenguaje no verbal, desde luego. Así que antes de entrar en el estudio, comentábamos algunos datos como son que de cada 10 personas diagnosticadas de trastorno mental, solo 8 de ellas no encuentran trabajo, es decir, solo 2 encuentran trabajo. 10 personas diagnosticadas de trastorno mental, 8 de ellas no encuentran trabajo. ¿Por qué esta situación, Beatriz? Supongo que no hay una sola causa, eso es claro, ¿no? ¿Cuáles son las causas que, en tu opinión, derivan en que no exista la posibilidad de empleo para las personas diagnosticadas de trastorno mental? Pues yo pienso que el dato que acabas de facilitar, que es un dato de España, porque en Alemania tenemos otros porcentajes de empleabilidad de salud mental. Allí 58 personas de 100 con salud mental grave encuentran trabajo. O sea que en el ranking europeo, España y Grecia, desgraciadamente, somos los últimos. Y claramente pensamos que la falta de concienciación que tenemos en la sociedad empuja a que sigamos los últimos en la lista, y esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque la discapacidad mental también es parte de la diversidad, hay que trabajar la inclusión social y profesional de estas personas. O sea que tenemos un futuro por delante y hay que hacerlo. Sí, otro dato importante es que en 2030, lo hemos comentado ya varias veces, para poner en evidencia el problema que va a suponer en los próximos años, los problemas de la salud mental van a ser tremendo. En 2030 el mayor detonante de bajas laborales en el mundo serán los problemas mentales. Esto es un dato realmente que habla por sí solo de la importancia de la salud mental. Así que estas patologías asociadas o relacionadas con la salud mental pues pueden llevar a que prácticamente los problemas mentales se constituyan en la primera causa, posiblemente, de falta al trabajo, de falta de motivación, de falta de productividad. Así que si no se cuida la salud mental, probablemente los trabajadores, los empleados del mañana, pues sean menos productivos y tengan unos problemas que haya que estar todo el día, bajas laborales, etcétera. Por tanto, la prevención, que es algo en lo que insistimos tantas veces, pues va a ser fundamental. En esas causas que yo te contaba, que se desarrollaron desde luego en la jornada de la que hemos venido a comentar, pues no cabe ninguna duda de que hay causas, no es una sola, pero indudablemente la repercusión que va a tener en los próximos años en el porcentaje de bajas laborales en el mundo, los problemas mentales están ahí. Realmente es un auténtico problema el que tenemos encima de la mesa con esto. En realidad, para las empresas, Beatriz, es una buena decisión emplear a personas con trastorno mental, parece claro, y así se puso de manifiesto, por cierto, en esta jornada que organizaba la Fundación AMAI TLP y Madrid Foro Empresarial. ¿Es así? Así es. Existen beneficios económicos para las empresas que contratan discapacitados, incluyendo los mentales, por supuesto, y hay subvenciones según el tipo de contrato que se haga y bonificaciones de la seguridad social.
O sea que hay que contratar porque no se van a arrepentir. Comentaban las cualidades de las personas TLPs, concretamente. Son creativas, fieles, ayudadoras, luchadoras, resilientes, responsables, tenaces, honestas, gestionan el estrés estupendamente, tienen gran concienciación de su problemática y humanizan los entornos. A ver, ¿quién no quiere tener trabajadores con estas cualidades? Sí. Nada, pueden aportar muchísimo a las empresas y hay que darles una oportunidad porque el empresario no se arrepentirá. Bueno, sobre todo las características que has descrito, Beatriz Montemayor, son todas de una enorme positividad para las empresas. Yo creo que este es un elemento clave. También es verdad en esta jornada que quedó de manifiesto, por lo que he conocido, la disposición de los empresarios con una máxima que es la captación de talento, ¿no? Siempre y así lo manifiestan ellos, la preocupación que existe en España con la falta de talento. Es decir, realmente hay un desempleo importante, un porcentaje, pero luego no se adecúan las necesidades de los empresarios a los puestos disponibles. Así que la búsqueda de talento es un elemento clave para las empresas, para la productividad, para el empleo. Y resulta que tienen los empresarios un porcentaje enorme de talento que no están empleando. Es cierto que las condiciones no son las mismas, no digo las capacidades, pero sí las condiciones. Por tanto, la adecuación de esas condiciones del trabajo, de esas condiciones que en recursos humanos se pueden perfectamente pautar, esas condiciones, si se adecúan al talento, es evidente que el talento va a estar en las empresas, ¿no? Se habla de que estas personas, Beatriz, con trastorno mental, las características que has enunciado, evidentemente, pero además es que se dice que son Ferraris que no saben conducir. Esto me parece una frase magnífica, porque todos amamos el Ferrari, nos parece el gran coche, y claro, son Ferraris que no saben conducirse. Entonces, claro, estos Ferraris, pues es una pena que su talento quede ahí, ¿no? Así que estas cualidades que tú destacas, si quieres volver a mencionarlas, porque creo que son unas cualidades, un montón de cualidades por cierto, que se dijeron y se contaron en la jornada organizada por AMAI TLP. Sí, así es. Quien más nos informó de las cualidades de los enfermos con trastorno límite de personalidad fueron profesionales de AMAI, el director médico de AMAI, Fernando, y mejor que ellos no conocen a los pacientes. Y realmente todo lo que he dicho y que voy a repetir es así. Humanizan los entornos de manera excepcional. Perfecto. Tienen una gran concienciación de su problemática, gestionan el estrés fantásticamente. Son creativas, fieles, ayudadoras, luchadoras, resilientes, responsables, tenaces y muy honestas. Fantástico. Realmente son unos elogios que corresponden además con las personas, no son unos elogios así, ¿no? Es que son así, estos Ferraris que no saben conducirse. Entonces, las personas que tienen esta enfermedad mental, en general, hablamos aquí de trastorno límite de la personalidad como un trastorno grave, hay otros trastornos graves, no cabe duda, no encuentran trabajo, lo acabamos de reconocer. Pero, Beatriz, ¿tienen que resignarse o hay vías para encontrar un empleo? Y en ese caso, ¿dónde acudir? ¿Dónde pueden acudir? Bueno, si todavía no están siendo tratados por algún terapeuta especializado, gracias, en su diagnóstico, yo recomiendo que acudan a AMAI TLP, donde tienen una variedad de psicólogos increíbles con distintos perfiles y todos ellos grandes profesionales y conocedores del trastorno mental y todas sus variantes, por supuesto del trastorno límite de personalidad. Con la ayuda de un terapeuta bueno se avanza muchísimo. Y luego tenemos también, por ejemplo, asociaciones como ADECO, donde tienen escuelas de empleo para ayudarte
a la búsqueda de empleo. Te enseñan a hacer el currículum, te ayudan con las entrevistas de trabajo para que te sientas más segura si se da el caso de presentarse alguna. Incluso llegan a hacer presentaciones de personas a distintas empresas cuando una vez consideran que están preparadas. O sea que la persona que tenga problemas mentales y no tenga trabajo y quiera tenerlo, tiene muchos sitios donde acudir. AMAI, ADECO, son los dos que hemos mencionado, pero seguro que habrá más. Bueno, hay un acuerdo, realmente así lo señaló Fernando Sánchez, que es coordinador de psicólogos de AMAI TLP, y hay un acuerdo con ADECO, precisamente, para que, siendo AMAI como tiene que ser la puerta de entrada, digamos, a las soluciones, pero luego está, digamos, en la parte de atrás, en la parte técnica, pues ese acuerdo con ADECO, que facilita la posibilidad, como tú bien has dicho, Beatriz, de cosas tan importantes para el empleo como redactar currículums ahora mismo, como preparar las entrevistas de trabajo. Son muy difíciles la preparación, porque a la hora de la selección tienes que ir allí con una preparación. Bueno, pues ahí hay preparación por parte de ADECO, y además, por supuesto, como tiene ADECO esa capacidad impresionante de empleo, porque tiene muchísimas peticiones por parte de empresas de puestos de trabajo, pues ADECO tiene esa capacidad también de distribuir, siendo los trabajos adecuados, por supuesto, con las personas que se presentan, y ahí ADECO es un intermediario formidable. Así que en la puerta de entrada queda claro que es AMAI TLP, usted tiene ganas de trabajar, tiene posibilidad de trabajar, realmente tiene una voluntad de trabajar, pero tiene dificultades a la hora de trabajar porque está diagnosticado de algún trastorno mental grave. Bueno, AMAI TLP tiene esa capacidad para, digamos, preparar, y con el acuerdo con ADECO, como bien has mencionado, estuvieron 2 representantes de ADECO en la jornada del 22 de febrero pasado, pues realmente yo creo que ahí se completa, se cierra el círculo de la empleabilidad, ¿no? Volviendo a la jornada del 22 de febrero, organizada por AMAI TLP, veíamos, o así me has comentado, que había ejemplos de empresas que participaban allí y que dieron testimonio de que efectivamente existe ya un porcentaje de personas con trastorno mental que en empresas importantes están trabajando. Lo hacen satisfactoriamente, muy satisfactoriamente, y los empresarios tan importantes como los que me vas a contar estuvieron en esta jornada para dar testimonio que sí, efectivamente, a ellos les va muy bien empleando a personas con trastorno mental. ¿Es así? Sí. Fue un momento de mucho placer escuchar en directo cómo directivos de las empresas, por ejemplo, Fontventa, Perfumes y Diseño, Pascual. Grupo Pascual, nada exacto, menos. Grupo que Pascual. Súper empresa, ¿no? Sí. Qué empresón. Sí. Grupo Pascual. Pues están todos ellos empleando ya personas con trastornos mentales y están muy satisfechos con el rendimiento de estas personas. Como comentabas antes, son conscientes de que hay veces que hay que adaptar el puesto de trabajo a las necesidades de estos de estas personas, de estos trabajadores, pero haciéndose que no son grandes gastos ni grandes modificaciones en las empresas, pero simplemente acomodar el puesto de trabajo al perfil del trabajador con salud mental, es que funcionan de maravilla. El Ferrari se pone a tope. Ahí sí se conduce. Claro. Sí. Bueno, estas personas que han dado testimonio son una especie de pioneros, ¿no? De alguna manera son pioneros. Sabemos y esperamos que finalmente la empleabilidad de personas con trastorno mental pues se amplíe, que realmente estas empresas, lo mejor es que no sean excepción. En el futuro podamos hablar aquí y tal, bueno, pero aquellas empresas fueron pioneros, pero hoy en día ya no son excepción. Son esas empresas que comenzaron el camino, que mostraron el camino a los empresarios, pero realmente hoy en día pues ya está un poco superado eso. Siempre habrá necesidad, por supuesto, de este tipo de espacios en los que personas como Beatriz Montemayor nos informen de esta situación, pero ya será más normal. Sí es cierto, y terminamos de esta manera, de alguna manera hay que subrayar que sigue existiendo, ¿verdad?, el estigma, porque
Esto es verdad. Desgraciadamente, hay que decirlo. Tienes razón, es así, es un estigma, hecho. Poco a poco se puede ir, pero existe todavía, ¿verdad? Es así. Y trabajando todos para que esto cambie, gracias a la información, como programas, con programas como este, y gracias a asociaciones como AMAI, como ADECO, o sea, se puede avanzar en esto y que el estigma sea cada vez menor. Claro. El estigma realmente se aplica para este tema y se aplica para muchos otros en la sociedad. Estigma significa sencillamente que la realidad no se ve. Y por tanto, al no ver la realidad, pues se dicen cosas que no son ciertas, pero que corren ya con una normalidad extraordinaria, que eso es un estigma. Exacto. Porque de pronto pues se dice por ahí, no, es que, ¿cómo voy a emplear yo a un trabajador con trastorno mental? ¿Pero cómo es posible? ¿Eso qué es? Ignorancia. Sí. Porque si acudieran a lo cierto, si acudieran a personalidades como Pilar Pascual, pues evidentemente diría, pero vamos a ver, yo soy empresaria, soy una gran empresaria española, ¿queréis que os cuente mi experiencia? ¿De dónde viene ese estigma? ¿De dónde viene? Porque realmente yo tengo ya la prueba de que no debería de haber diferencias, porque estas personas, estos trabajadores, son perfectamente competentes. A eso nos referimos cuando hablamos de esta manera del estigma. Bueno, se puede llamar de otra manera, pero sin duda el estigma es la ignorancia. Totalmente. Ustedes, por ignorancia, dicen que estas personas no están preparadas. Pues así es. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz Montemayor. Nos has recordado esta jornada que ya tratamos en su momento, jornada del 22 de febrero pasado, sobre empleabilidad y salud mental. Concretamente se habló mucho del trastorno límite de la personalidad, ese trastorno grave. Estuvieron las personas como Fernando Sánchez, coordinador de psicólogos de AMAI TLP, y la jornada estaba organizada por la Fundación de Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad, AMAI TLP, y también con la colaboración de Madrid Foro Empresarial que preside Hilario Alfaro. Muchísimas gracias, Beatriz, madre y colaboradora de AMAI TLP, colaboradora entusiasta, lo sabemos, de la Fundación para la Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad. Allí lo das todo, lo sabemos, colaboras y eres una persona imprescindible para AMAI TLP, así que muchas gracias una vez más por estar con nosotros, por venir en vivo y en directo, que están de agradecer a este Estudio 1 de Radio Libertad, Modesto La Fuente 42. De verdad, sinceramente, muchas gracias, Beatriz. Hasta una próxima ocasión. Gracias.